lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 11 minutos, amigos. Aquí iniciamos ya con nuestro espacio de entrevistas. A esta hora queremos dar la más cordial bienvenida a la asambleísta Joana Moreira. Ella es asambleísta por la Izquierda Democrática, integrante también del Consejo de Administración Legislativa acá. La asambleísta, un gusto, buenos días. Muy buenos días, Belkis. Gracias por el espacio y la oportunidad. De igual manera, Radio Sonorama, y envío un cordial saludo a todos quienes nos están escuchando en este momento. En esta ocasión estará acompañándome Carla Arcentales en este espacio de entrevistas, asambleísta. Arrancar con un tema que al menos va marcando esta jornada hoy en el Legislativo y tiene que ver con esta reunión que ha sido convocada con los diferentes jefes de las bancadas legislativas a propósito de la agenda parlamentaria que se deberá delinear para este siguiente año dentro de este periodo legislativo. ¿Qué expectativas se tienen a propósito de aquello? Es importante también que se pueda marcar un cambio en la gestión de esta Asamblea Nacional cuando se realiza el cambio de la presidencia de la Asamblea Nacional. Creo que también es importante marcar una nueva agenda parlamentaria que pueda estar construida desde una distinta perspectiva. Si bien es cierto, la agenda parlamentaria que se construyó con la expresidenta Llor es una agenda, y fue una agenda novedosa, ambiciosa, que se construyó con los jefes de bancada, con los presidentes, vicepresidentes de la Asamblea Nacional, de cada una de las comisiones, y también con los miembros del CAL, fue construida desde la perspectiva de los proyectos de ley que los partidos políticos querían impulsar y aquellos que podían ser considerados prioritarios. Hoy por hoy vemos que no responde esos proyectos de ley o esas iniciativas legislativas a las realidades que estamos viviendo hoy por hoy. Por eso mi propuesta fue de que, si bien es cierto, hay que recibir los aportes de cada uno de ellos, la agenda debería partir desde las observaciones, sugerencias y aportes de la sociedad civil, de las organizaciones, de los ciudadanos, de los representantes, de las distintas instituciones. Esa sería la forma de poder hacer como un mapeo, una encuesta de los problemas reales que tiene la ciudadanía y poder transcribirles una agenda y poder de ahí construir una hoja de ruta con iniciativas legislativas y también con las iniciativas que ya están presentadas desde la Asamblea Nacional. Entonces, asambleísta, excelente mañana, le saluda Carla Arcentales. Entonces, con el panorama que usted nos brinda en estos momentos, se hablaría de que se va a conformar una nueva agenda legislativa en donde se incluyan a ciertos grupos sociales, ya no solamente en donde se marquen las fuerzas de la Asamblea Nacional, sino de que también pues estén colaborando con esta agenda algunos movimientos sociales. Esto es algo que marca desde el paro nacional. Muy buenos días, Carla. Por supuesto, eso nos deja creo que también de autocriticarnos y decir que hemos hecho de forma incorrecta, y es que la Asamblea debe estar vinculada con las organizaciones sociales y desde ahí partir de que ellos tengan como primer filtro, como primer apoyo a la Asamblea Nacional para ejercer tipos de presión o para poder justamente llevar aquellos proyectos de ley. Si bien es cierto, hay temas que en el paro nacional surgieron, que la mayoría de ellos, por no decir la totalidad, son temas que le competen netamente al Ejecutivo, temas de presupuesto, temas obviamente de derogar decretos, pero la Asamblea también puede ser un ente de fiscalización y por lo tanto ahí se podría realizar una presión al Ejecutivo para que pueda cumplir con ciertas demandas sociales, para incluso poder evitar que se pueda hacer estos estallidos o crisis sociales, siempre y cuando se pueda trabajar de forma coordinada con el Ejecutivo. Eso es obvio, pero desde la Asamblea también podemos marcar una agenda dentro de nuestras atribuciones y funciones para poder estar conectados de mejor manera con la sociedad. Y no solamente eso, Carla, que también vemos lamentablemente que se avecina una crisis de representación. Los ciudadanos hoy por hoy poco se sienten representados por los partidos y las organizaciones políticas, y es importante poder darle voz a estas organizaciones sociales y civiles para que ellos puedan tener mayor representación desde sus espacios de territorio, y esperemos que con eso también hacer un recambio generacional en la política o de los cuadros políticos que tenemos en nuestro país, y poder tener aquellos agentes que estén vinculados con la Asamblea, que puedan llevar un mensaje, que puedan llevar también aquellas posiciones de cambios, y que la Asamblea Nacional también pueda tener en territorio aquellos voceros del trabajo que está realizando y el compromiso y la presión también de que estamos siendo vigilados.
Asambleísta, ya que hemos aterrizado en el campo que tiene que ver con lo ocurrido con el paro nacional y el inicio ya de estas mesas técnicas de diálogo para poder concretar algunos aspectos que derivaron de estos acuerdos, ¿cómo puede incidir la Asamblea Nacional o cómo hacer para de alguna manera participar también desde el legislativo en estos temas? Porque entiendo que hay aspectos derivados justamente de estos acuerdos que tienen que trabajarse en lo legislativo. Por ejemplo, en el tema de minería, reformas a la ley de minería a propósito de esta reforma al decreto que tiene que ver con el sector, entre otros temas. La Asamblea Nacional tiene distintas comisiones y las comisiones tienen justamente los temas específicos en el ámbito en el que trabajan los proyectos de ley. Hay una propuesta interesante por parte del compañero Javier Santos. Sería importante que esta propuesta pueda llegar a consolidarse, en la que los puntos que están en esa agenda, en ese acuerdo que han hecho, puedan ser tratados desde la Asamblea Nacional en las distintas comisiones que pueden tener vinculación a través de la materia que están tratando. Sería importante que eso pueda llegar a consolidarse si tendríamos a la Asamblea Nacional, a las distintas comisiones radicadas en poder saber cómo y cuándo se van a cumplir estos puntos. El Ejecutivo tiene el tiempo contado, tiene 90 días que le dieron plazo para que pueda cumplir con esas promesas, porque el Ejecutivo ha dicho que sí, que los va a cumplir, pero aún no ha especificado quién va a estar a cargo y cómo se va a hacer. Nosotros tenemos lamentablemente malas experiencias con las mesas técnicas que se ha planteado, y es que muchas de ellas quedan simplemente en mesas técnicas de diálogo, pero más allá no se concretan. Esperemos que este paro haya también podido cambiar la forma de pensar del Ejecutivo y puede haber tomado también acciones inmediatas, no solamente en mover personas en los gabinetes, que eso tampoco le da ningún cambio, pero es lamentable que se esté dando un tiro en el pie. Esperemos que las personas que puedan estar a cargo de estas mesas, que puedan estar a cargo de cada uno de los puntos, puedan ser personas comprometidas que quieran más que todo aliviar la presión que tiene el gobierno, porque vuelvo y repito, tienen los días contados para poder cumplir con cada una de esas promesas y para poder mostrar un cambio verdadero al país. Asambleísta, diríamos entonces que ahora las propuestas ya no quieren que salgan desde las bancadas, sino desde los sindicatos, de los grupos sociales, para que sí estas propuestas se adapten a las diferentes comisiones que tendría la Asamblea Nacional. Esa es la idea central. ¿Y cómo también podrían trabajar en esta metodología, también sobre todo para que se cumpla a tiempo toda la agenda legislativa bajo las propuestas que están haciendo los grupos sociales? Por eso es importante que nosotros tengamos una agenda que sea realista, una agenda que no como la anterior, que fue ambiciosa, que tenía muchos proyectos de ley, tenía muchas metas que cumplirse, pero que también hay que tomar en cuenta las situaciones que pueden provocarse, los temas que pueden salir, incluso temas de fiscalización, temas de como por ejemplo el paro que pasó, el tema de que estuvimos estancados en un cambio de presidencia. Esperamos que eso no pueda volver a suceder, pero hay que ser muy realista con los grupos sociales y los movimientos acerca de los tiempos que se tome, incluso poder llevar a debate un proyecto de ley. La ley orgánica de la función legislativa lo que establece son 6 meses para cada uno de los informes. Estamos hablando que un año podríamos, de trabajo arduo de cada una de las comisiones, en comparecencias, en visitas de territorio, en socialización de estas iniciativas legislativas, estaremos hablando de un año para que pueda aprobarse un proyecto de ley. Entonces, tenemos que ser realistas con la sociedad y tenemos que decirles que los proyectos de ley no se aprueban de un día para el otro, y más que todo aquellos complejos y que necesitan la participación de los sectores sociales van a tomar mínimo un año, a pesar de los tiempos que tienen incluso para poder pedir prórrogas en algunos, e incluso ya cuando están en segundo debate, que no solamente se puede o se aprueba en segundo debate, sino que tiene incluso la posibilidad de regresar a la comisión. Eso, sentados en el que cada una de las bancadas y cada una de las comisiones tenga un compromiso con algún sector de la sociedad o con algunas iniciativas de la sociedad, podremos hacer una evaluación de aquí en 6 meses y podremos decir al país con claridad, más allá de lo que se quiera vender en la asamblea, más allá de los exhortos que se pretendan hacer, en realidad qué bancada sí está trabajando por el país en iniciativas legislativas y en temas de fiscalización, que fue para lo que fuimos contratados, no para show mediáticos, no para hacer escándalos, no para estar solamente en los medios de comunicación hablando de que estamos con el país, pero en la práctica, en el trabajo diario, en cada una de las comisiones, que tengamos bancadas o asambleístas que ni siquiera están presentando iniciativas o ni siquiera están siendo parte de la construcción de esos informes. Entonces, creo que eso también sería una forma de poder medir
a los partidos políticos de aquí en 6 meses y saber quiénes de ellos están comprometidos desde la Asamblea Nacional con el trabajo real que tienen que hacer con el país. Asambleísta, partiendo de la realidad que ahora mismo vive el país, puntualmente, ¿qué debe ser priorizado en esa agenda parlamentaria? Y lo segundo, de aquí en más, ¿cómo mira usted esta relación ejecutivo-legislativo, que sin duda alguna sigue siendo necesaria, porque lo que se apruebe en la Asamblea pasa por el Ejecutivo y eso determina que esto sea promulgado? Entonces, ¿cómo mira también esta relación? Perdón. Lo importante ahora es que nosotros podamos entender que la relación de la Asamblea Nacional debe ser una relación totalmente política con el Ejecutivo y que la misma no solamente se pueda ver desde cómo fueron los votos en el tema de la destitución. Creo que eso es un mensaje claro para que el Ejecutivo pueda entender cuáles son las situaciones o cuál es la expectativa, o más que todo ya el criterio que tiene la sociedad con el Ejecutivo, por lo menos en los territorios. Si tenemos 80 asambleístas que votan a favor de la activación del 130, sabiendo que no habían los votos, porque eso es clarísimo y siempre lo hemos dicho desde el comienzo, es la sensación que tiene nuestra ciudadanía a la que representamos, los territorios a los que representamos, en un rechazo que tiene hacia las políticas que ha ejecutado Guillermo Lasso durante este año. Entonces, esperemos que esto pueda ser un borrón, cuenta nueva, para que el Ejecutivo pueda tomar acciones, para que pueda justamente cambiar aquellas malas decisiones o aquellos malos elementos que tiene su gabinete para poder mejorar la relación que tiene con los territorios y así los asambleístas podamos representar esa sensación a través de nuestra votación. Obviamente va a haber iniciativas en las que podemos coincidir si es que estas van a beneficiar a la ciudadanía y si es que también se tiene el tiempo prudente y adecuado para hacer estas socializaciones previas que siempre hemos conversado con el Ejecutivo para que los proyectos de ley que puedan ser enviados por ellos puedan tener esta mayor aceptación o puedan venir ya con un consenso de pequeños cambios o acuerdos que se puedan tener dentro de la Asamblea Nacional con temas específicos dentro de las mismas iniciativas. Entonces, para mí eso es lo prioritario y esperemos que se logre, lo hemos dicho en tantas ocasiones e incluso siempre lo hemos planteado luego de que no se aprueba un proyecto de ley o que el proyecto de ley pasó por Ministerio de la Ley, le hemos dicho la importancia de esta relación que no debe romperse entre quienes hacen o representan las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional y quienes representan al Ejecutivo. Esa relación con la primera pregunta, si me puede repetir la segunda pregunta que me hizo. Sí, que partiendo de la realidad que ahora mismo vive el país, ¿qué temas deberían ser priorizados en esa agenda parlamentaria que se busca estructurar? Yo he revisado y justamente para poder realizar este programa con las organizaciones sociales, hemos podido revisar los temas en común que la ciudadanía pide a través de encuestas que se han realizado y los temas en que la ciudadanía pide que se pueda resolver, los problemas que tienen son problemas radicados en empleo, en seguridad y salud. Yo le sumaría educación, que debería ser uno de los temas que más que todo enfocan a la juventud, a los jóvenes que están graduándose en los colegios y también a los jóvenes que salen o que están en la universidad. Esos son los temas prioritarios y en los que hemos podido revisar de encuestas que se hacen a la sociedad, a la ciudadanía en general, y de esos temas también son los que estamos partiendo para que sean los temas prioritarios a poder definir y obviamente también con los más sectores sociales que van a ser temas adicionales que vamos a ir cumpliendo para este año, pero obviamente no con la prioridad que esos temas centrales que le he dicho son los que la ciudadanía tiene en común. Ahora también, asambleísta, quiero retomar un poco una de las preguntas que realizó Belkis en este espacio. Ahora que hay estas mesas de diálogo entre el Ejecutivo y la CONAIE, ¿cómo van ustedes a incluir en su agenda parlamentaria todos estos temas? Ella hablaba, por ejemplo, de la parte de la minería, pero también uno de los temas prioritarios que ha dicho la CONAIE es la condonación de ciertas deudas. ¿Esto tendrá que pasar por el legislativo? ¿Son temas que tienen que tener cierta fiscalización? ¿Cómo armar una agenda en torno también a las peticiones sociales? Nosotros estamos haciendo una invitación. Ojo, perdón que la interrumpa, porque también la CONAIE está pidiendo que estén presentes en estos diálogos los 5 poderes del Estado. Por lo tanto, va a tener que haber algún representante de la Asamblea Nacional y de acuerdo a eso también trabajar en esta agenda parlamentaria. Creo que existen 3 momentos en estas peticiones de la CONAIE o lo que tiene que ver con la CONAIE. Primero, que nosotros le hemos invitado para que sea parte de estas mesas técnicas, las mesas para poder construir esta agenda parlamentaria. La segunda es que estos
10 puntos que se ha cumplido por parte del Ejecutivo, que existe esa promesa, se puedan ir también dividiendo por cada una de las comisiones para el seguimiento respectivo. Y también hablamos de que la CONAIE obviamente necesita el apoyo y la representación del Parlamento dentro de las mesas temáticas adicionales o centrales que se están logrando o que se están ya construyendo con el Ejecutivo. Esperemos que no se veten nombres, esperemos que por parte del Ejecutivo no exista ese de esta persona no puede estar representando a la Asamblea, porque hoy por hoy quien representa a la Asamblea es el presidente y obviamente las autoridades que son los miembros del CAL, pero sí es el presidente que representa a la Asamblea Nacional. Dejar esas disputas a un lado, el tema de cómo votaste o cómo no votaste, creo que es un tema de falta de madurez total, porque cada uno, a pesar del trabajo que representa, como ya sea presidente, vicepresidente o miembro del CAL, también representa un territorio por el cual fuimos elegidos y al cual tenemos que darle una respuesta. Entonces, el tema de ser tibios, el tema de tratar de ser imparciales funciona para una mesa técnica, pero una votación no puede ser de esa forma. Una votación tienes que tomar una decisión, así que esperemos que no exista más confrontaciones por quien se sienta en esa mesa en representación de la Asamblea Nacional. Y repito, quien hoy por hoy la tiene es Virgilio Saquicela y debería respetarse ese nombre y se debería mejor trabajar en mejorar las relaciones que se puedan tener políticas, porque al final aquí nada tiene que ver los temas personales que puede existir entre ambas personas. Entonces, creo que esos 3 momentos, ahora el tema de la condonación de deudas, ahí voy nuevamente a que se pueda hacer listas desde la Asamblea Nacional, y los temas que se puede legislar y los temas en los que no se puede legislar son iniciativas que se tiene por parte del Ejecutivo y por lo tanto deben partir desde esa área. Asambleísta Moreira, aprovecho todavía estos minutos para pasar a otro tema, el sistema de votación electrónica en la Asamblea Nacional. El día de ayer, un funcionario del área de tecnología de la legislatura dio a conocer ante el Pleno cómo es el funcionamiento precisamente de este sistema de votación electrónica. Esto a partir de la denuncia de varios asambleístas que refirieron que sus votos fueron vulnerados durante el proceso de votación, valga la redundancia, cuando se llevaba adelante el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué sensación le dejó a usted las respuestas por parte del funcionario, toda vez que se alegó que no hubo vulneración alguna? Se dijo que los servidores donde se aloja el sistema de curul electrónica están protegidos por equipos de seguridad perimetral, y también se alegó que ustedes como asambleístas utilizan un software con sus claves respectivas. ¿Qué sensación le dejó esta explicación? Bueno, los funcionarios están haciendo su trabajo y es importante que ellos puedan aclarar, porque al final del día, aunque se quiera pretender que Virgilio Saquicela es el culpable, los que manejan el sistema son funcionarios que han trabajado durante muchos años dentro de la Asamblea Nacional, y son ellos los que al final del día son los que pueden terminar perjudicados sin hacer absolutamente nada. Y lo que he dicho ha sido muy claro, no ha existido vulneración a la aplicación. Por lo tanto, es la aplicación a los que ellos pueden o que ellos tienen acceso o tienen justamente el deber de poder realizar este cuidado. Han sido intromisiones externas que se han realizado, y aunque incluso en el debate se quiso decir que ellos tenían acceso a contraseñas, es real y es verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas para poder entrar a las aplicaciones y hemos tenido que pedir ayuda a soporte de TICs para que ellos puedan ingresar y puedan ver qué es lo que se está haciendo mal? Y en muchas de las ocasiones es porque se ingresa mal la contraseña. Entonces, hay que también verlo desde esa perspectiva. Esperemos que la Fiscalía pueda hacer una investigación imparcial, puede hacer una investigación también minuciosa acerca de lo que ocurrió, y se puede encontrar con los responsables, pero que no se pretenda decir que es la Asamblea Nacional quien tiene la responsabilidad cuando ya los funcionarios del TICS han hecho su explicación. No ha habido alertas de ingresos de personas o de cuentas totalmente nuevas, y eso es lo que también dice. Entonces, esperemos que ya la Fiscalía haga su trabajo y ese trabajo obviamente no se vea presionado, manchado por todo este show que se ha querido hacer. Es un tema
¿Cómo ven ustedes también las denuncias que han realizado algunos asambleístas en este tema? Por ejemplo, Fernando Villavicencio ha dicho que ya Virgilio Saquicela recibió el informe de lo que sucedió ese día en la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio y no el 4. ¿Cuándo se va a dar a conocer todas las pericias que están realizando en torno a este tema tecnológico y en torno a este tema que ha confundido a ciertos asambleístas? Algunos dicen que hubo falla en el sistema, Virgilio Saquicela ha dicho que hubo confusión, mientras otros dicen que su sistema de votación fue vulnerado. A ver, de la izquierda democrática hubieron, me parece, 4 votos a favor, solamente 3 han dicho que han sido por denuncia, entonces habría que entender ahí que el cuarto o se equivocó o por qué no dice también que fue su sistema vulnerado. Recordemos que los votos a favor fueron de Vilma Andrade, de Alto Masigalupo, de Marlon Cadena y de Rodrigo Fajardo. Pero de Rodrigo Fajardo no se sabía ni se escuchaba absolutamente nada, ni tampoco es parte del informe. Entonces, hay que ver si es una equivocación o hay que ver qué es lo que ha pasado realmente dentro de estos 4 curules de esta ala oficialista de la izquierda democrática. Ahora, a Guido Chiroga también poco lo he escuchado de los medios de comunicación, dando una explicación acerca de lo que ha ocurrido, pero bueno, más allá de eso, le digo que no es, o sea, mi interpretación no es que debe ser un tema que debe ser tachado contra la Asamblea Nacional o contra el presidente. Los miembros de TICS han hecho un informe, han hecho su evaluación, lo han presentado, ha sido difundido a todos los asambleístas del Parlamento. Hoy le corresponde a la Fiscalía hacer su trabajo y esperemos que lo hagan en el menor tiempo posible para que esto pueda darse una explicación y también para que todos los asambleístas puedan tener una seguridad y tranquilidad al momento de estar ejerciendo su derecho a una votación, que es una decisión totalmente personal y que no debe ser vulnerada ni manipulada por absolutamente nadie. Correcto, asambleísta Moreira. Lo último, con esto cierro, y es que para el día de mañana está prevista la reunión de la Comisión Pluripartidista ad hoc que lleva adelante el proceso de sustanciación de la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Huamaní. Se pudo escuchar a inicios de esta semana las pruebas de cargo y de descargo. ¿Cómo evalúa usted este proceso? Bueno, yo lo conozco porque lo viví, fue justamente la parte de uno de los rompimientos que tuve con el expresidente Guillermo Herrera y también con el asambleísta Huamaní y el asambleísta Marlon Cadena, porque la primera línea de votación fue votar por el archivo de los proyectos para derogar la ley tributaria, en lo cual yo me opuse rotundamente e incluso tengo una carta que envié de forma formal al economista Guillermo Herrera con copia a Marlon Cadena, que fue quien me llamó para que yo vote de esa forma, y le dije que yo no lo iba a hacer jamás. Entonces tengo una carta justamente justificando por qué la votación no puede ser de esa forma y los argumentos jurídicos de por qué si esos proyectos de ley cumplían con los requisitos para ser calificados. Después la petición fue distinta, la petición fue realizar esta moción para realizar una consulta a la Corte Constitucional. Nuevamente yo me puse y dije que no iba a hacer esa consulta porque esa consulta venía de una idea del gobierno para que el gobierno tenga más tiempo para que este proyecto de ley se quede en la congeladora y no se califique y no vaya a una comisión a seguir su trámite. ¿Y por qué lo digo? Nuevamente envío una explicación jurídica de que existe una sentencia de la Corte Constitucional en donde se prohíbe de forma tácita, de forma expresa, justamente esta consulta que se pretendía hacer, porque el CAL tiene funciones muy claras en la ley. El CAL tiene o que calificar o archivar un proyecto de ley. Se archiva si no cumple con los requisitos, se califica si cumple con los requisitos. ¿Por qué no hicieron ninguna de las dos? Porque no querían calificarlas por el compromiso que tenían con el gobierno y no querían archivarla para no tener un golpe político fuera con los medios de comunicación y con la sociedad incluso que ellos dicen representar. Entonces, es decir, asambleísta, en 30 segundos, el hecho de haber mocionado, ¿constituye para usted una causal suficiente para llevar adelante la destitución en el Pleno? Para mí sí, porque la representación dentro del CAL no es una representación que hago a título personal o a un título partidista. Yo represento a la institución, yo represento los intereses de la Asamblea Nacional. Y si nosotros revisamos en la línea de tiempo, todo este conflicto interno de la Asamblea Nacional radicó justamente en esta moción, porque ya venían temas en los que se decía que Guadalupe Llori con esta mayoría de Virgilio Saquicela y Huamaní con Arias estaban haciendo todos los temas para proteger al gobierno y que temas importantes como este para el país no puedan pasar del CAL. Entonces, esto justamente ¿Pero por qué solamente juzgar a Huamaní y no juzgar a todas las personas que dieron el voto en esos momentos? Yo le he dicho, y lo he dicho públicamente,
Todas las personas que apoyaron esa moción son personas a las que se les debe investigar y se les debe presentar las denuncias correspondientes. Hasta el día de hoy no se han presentado las denuncias y por lo tanto, si se presentan, se va a tener que evaluar que cumplan con los requisitos y seguir con el trámite correspondiente. Pero la persona que emociona y que se le pide emocionar es ella, la persona que realiza esa emoción sabiendo que existe una sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe aquello es ella. Y sobre todo que recordemos que estuvo 3 meses en el CAL sin que pase ni siquiera el pleno para una consulta. Baja el pleno para una consulta y el pleno le dice que no va a dar paso a esa moción y que tienen que calificarse los proyectos de ley. Entonces empieza el caos institucional justamente desde este punto de partida, y yo lo digo con claridad porque lo he vivido y vimos lamentablemente cómo todo se fue cayendo a pedazos cuando de forma tan descarada se pretendía hacer estos apoyos al gobierno para que proyectos importantes como el proyecto tributario que está afectando a la clase media y baja de este país con un impacto tributario no puedan pasar. Entonces yo no represento a ningún partido en el CAL, por más que sí, vengo de una votación de una bancada o de una moción de una bancada, pero al final los intereses que represento son los del país y el buen manejo de la Asamblea Nacional. Entonces, si ya no solamente, como se quería decir, eso es una mayoría que se pretende destituir o tomarse el puesto de la segunda vicepresidencia, que es claro, ¿no? Si se destituye una persona, hay que nombrar a otra persona. Eso no es tema de repartos o no, es un tema muy puntual. Correcto. Pero realmente son los socialcristianos o los UNES, como se quiere decir, son cerca incluso más votos de los que se destituyó Guadalupe Llori, quien dieron el sí para que se pueda investigar al asambleísta Guamaní. Entonces, ahí hay que hacer una autocrítica. ¿Qué he estado haciendo mal? ¿Por qué tengo un rechazo de casi una mayoría calificada para que yo salga de mi representación como vicepresidente? Entonces, correcto, más allá de atacar y de dar discursos de odio, creo que es importante que nos podamos analizar y saber los errores que hemos cometido, las faltas que hemos cometido y poder recomponer esas relaciones dentro del Parlamento, porque al final solamente llevamos 1 año y algo. De aquí nos vamos a tener en un mismo Parlamento 3 años y esto depende mucho de las relaciones que yo pueda tener, no políticas, no por desestabilizar, no por mayorías o minorías, sino las relaciones que yo tengo que manejar y mantener dentro del Parlamento, incluso para yo poder cumplir con mis propuestas en representación de la ciudadanía que tengo, o para poder llevar una relación armónica con todos. O sea, correcto, eso se trata de hacer política y no de dividirnos incluso al interno. Correcto, asambleísta Moreira, queda clara la postura. Le queremos agradecer por su tiempo, por habernos acompañado hoy en este espacio. Gracias, José Belkis, Carlos, un placer, y gracias a Radio Sonorama. La asambleísta Joana Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática. Amigos, es tiempo de una pausa, 7 de la mañana con 38 minutos. Al regresar estará ya con nosotros Juan Carlos Holguín, canciller de la República. Esto es A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.